Cuando dejas de buscar la aprobación, todo cambia. Søren Kierkegaard. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero hay un comportamiento silencioso, casi invisible, que domina gran parte de las relaciones humanas modernas. La compulsión de buscar constantemente la aprobación. Es un hábito que parece inofensivo, incluso educado. Después de todo, justificar tus elecciones, tus emociones, tus ausencias o tus cambios de humor puede sonar a empatía, a consideración hacia los demás. Pero detrás de esta constante necesidad de validación externa, yace algo mucho más profundo y perturbador. Una herida psicológica sin cicatrizar que Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, identificó como uno de los mayores obstáculos para convertirse en un individuo auténtico. Søren Kierkegaard vivió en el siglo XIX y fue uno de los primeros pensadores en comprender que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de una fuente específica: la pérdida de uno mismo en la multitud. Para él, la persona que busca constantemente la aprobación, en realidad está huyendo de su responsabilidad más fundamental: convertirse en quien realmente es. El filósofo danés observó que vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente elige vivir estéticamente, es decir, siempre en respuesta a lo que otros piensan, sienten o aprueban. Es una existencia basada en lo externo, donde la valía personal depende del reconocimiento ajeno. Esta búsqueda constante de aprobación a menudo surge en entornos marcados por la invalidación emocional. Son contextos, a menudo familiares, donde la experiencia subjetiva del niño se descalifica sistemáticamente. Eso no tiene sentido. Estás exagerando. No hay razón para sentirse así. El mensaje internalizado es brutal. Lo que siento solo tiene valor si otros lo entienden, lo aprueban o lo permiten. Kierkegaard comprendió que esta herida se forma temprano, a menudo en la infancia, creando lo que él llamó ansiedad. Pero no era una angustia cualquiera, era la angustia de no saber quién es uno cuando nadie lo ve. Cuando un niño expresa tristeza y se le dice que está siendo dramático, cuando muestra ira y lo llaman difícil, cuando revela miedo y recibe desdén a cambio, comienza a internalizar un mensaje peligroso. Lo que siento está mal, solo puedo confiar en las reacciones de los demás. Con el tiempo el niño desarrolla un mecanismo de defensa, intentando ser comprendido para sentirse seguro. Aprende que si explica bien sus sentimientos, puede que no sea castigado, ignorado, ni ridiculizado. Y así nace un patrón que perdurará en la edad adulta. Justificar cada emoción, cada decisión, cada actitud, como si un argumento convincente fuera necesario para tener derecho a sentir y ser. En la raíz de esta herida se encuentra la pérdida de lo que Kierkegaard llamó autoridad interior, la capacidad de validar la propia experiencia subjetiva sin depender de la mirada externa. La persona ya no se ve a sí misma como alguien cuya experiencia es válida en sí misma. Comienza a depender de la mirada externa para confirmar si lo que experimenta es legítimo o no. Esto crea un estado psicológico de sumisión, donde la autoestima no se construye desde adentro hacia afuera, sino a partir del reflejo en los ojos de los demás. Es importante comprender que esta dinámica no ocurre conscientemente. A menudo, quienes se ven atrapados en este patrón ni siquiera se dan cuenta de que constantemente intentan convencer a los demás de que sus emociones son razonables, que sus decisiones son lógicas, que su comportamiento está justificado. Pero detrás de cada explicación se esconde un miedo. El miedo a ser rechazado simplemente por ser quien es. Kierkegaard fue revolucionario al proponer que cada individuo debe, en algún momento de la vida, confrontar esta estructura interna heredada. Hasta que esto sucede, la persona continúa operando según los valores, juicios y expectativas de los demás, a menudo internalizados de figuras de autoridad en la infancia, como padres, maestros o líderes religiosos. El individuo se convierte en un reflejo de lo que otros aprobaban, no de quién es realmente. Esta búsqueda compulsiva de aprobación es,
Por lo tanto, una forma de autoabandono es el acto de traicionar la propia verdad para hacerla más aceptable para los demás. Para Kierkegaard, hay 3 etapas del desarrollo existencial. Etapa estética. En esta etapa, la persona vive exclusivamente para el beneficio de los demás, buscando el placer y la aprobación, y evitando cualquier incomodidad. Es una etapa de inmadurez psicológica, donde no existe un yo consolidado. Etapa ética. La persona desarrolla sus propios principios y valores, pero aún se guía por sistemas morales externos. Existe mayor autonomía, pero aún no se alcanza la individualidad plena. La etapa religiosa. Esta es la etapa de la verdadera individualidad, donde la persona asume plena responsabilidad de su existencia y decisiones, incluso cuando esto implica ir en contra de las expectativas sociales. El despertar doloroso. Este despertar no se produce sin dolor. Cuando el individuo comienza a silenciarse ante la necesidad de justificarse, el silencio que emerge es desconcertante, pues revela el vacío dejado por la ausencia de una autoridad interna consolidada. Kierkegaard sabía que este es uno de los momentos más importantes en el recorrido psicológico, el momento en que el individuo deja de externalizar su autoestima y comienza a reconocerla como algo que surge de su interior. Esta transición es simbólica y poderosa, ya que marca la ruptura con el antiguo yo condicionado, el que vive para complacer, y el nacimiento de un nuevo yo, arraigado, autónomo, completo. El silencio, cuando surge de la integridad en lugar de la omisión, es una de las fuerzas más transformadoras de la psique humana. Kierkegaard comprendió esto con una claridad brutal. Veía el silencio no como una ausencia de respuesta, sino como la presencia de autoridad. Cuando alguien deja de justificarse compulsivamente, no solo evita el conflicto o corta las conversaciones, desactiva todo un sistema de control psicológico que se alimentaba de su inseguridad. Este tipo de silencio es perturbador, porque para quienes siempre esperaron que uno se doblegara, se explicara, se corrigiera, la ausencia de justificación se interpreta como rebelión. Y, en cierto sentido, lo es. Pero no una rebelión inmadura, de esas que gritan para ser escuchadas. Es una revolución silenciosa, una declaración implícita. No debo explicaciones por quién soy. Las personas manipuladoras que se alimentan de las dudas ajenas empiezan a perder la partida, porque la manipulación emocional solo funciona cuando hay vulnerabilidad perceptible, cuando hay miedo a ser malinterpretado, miedo a ser abandonado, miedo a la decepción. La manipulación requiere reactividad, pero el silencio seguro que surge de la autoridad interior es como un muro de piedra. No responde, no se justifica, no baila al son de la música. Simplemente es. Y esto desestabiliza cualquier intento de control. Además, las relaciones que siempre han dependido de tu sumisión, emocional, intelectual o conductual, empiezan a revelarse como lo que realmente son, frágiles, unilaterales, basadas en el desequilibrio. Cuando dejas de dar explicaciones, rompes el pacto implícito de inferioridad. Dejas de posicionarte como alguien que necesita ser aceptado y empiezas a ocupar el espacio de alguien que ya se acepta. Y eso lo cambia todo por completo. Kierkegaard fue famoso por su teoría del salto, la idea de que en momentos cruciales de la vida debemos tomar decisiones que no pueden justificarse plenamente por la razón. El salto es un acto de fe en nosotros mismos, la decisión de asumir la plena responsabilidad de nuestra existencia. Dejar de buscar la aprobación es precisamente ese tipo de salto. Es elegir confiar en tu experiencia interior, incluso cuando no tenga sentido para los demás. Es decidir que tu verdad no necesita ser negociada ni explicada para tener valor. Este salto requiere valentía, porque al dejar de dar explicaciones, la persona se enfrenta directamente al miedo al abandono,
al juicio y a la exclusión. Kierkegaard decía que la individuación requiere cruzar el desierto de la soledad interior. Es el momento en el que, por primera vez, se sostiene un no sin culpa, en el que no se justifica un cambio de opinión, en el que se termina una conversación sin explicar por qué, no por arrogancia, sino simplemente porque no se le debe nada a nadie para existir. Hay algo magnético en una persona que no siente la necesidad de explicarse, algo que no se puede fingir ni forzar. Esta es la integridad psicológica, el estado de alguien que ya no negocia su propia esencia para ajustarse a las expectativas externas. Kierkegaard entendía esta integridad como una de las expresiones más maduras de la individualidad, cuando el individuo no solo conoce su verdad, sino que la defiende, sin vacilación, sin culpa y, sobre todo, sin necesidad de validación. Una persona íntegra no ruega ser comprendida, se comunica, se expresa, pero no convence, porque no parte de la premisa de la necesidad de justificar su existencia. Sus palabras surgen de un centro sólido, no de una carencia oculta. Esto cambia por completo la percepción que se tiene de ellos. El mundo trata con más respeto a quienes se tratan con respeto. Y el respeto por uno mismo comienza cuando te niegas a comprometer lo esencial de ti. Cuando dejas de buscar la aprobación, comienzan a ocurrir cambios prácticos y profundos. Algunas personas se distancian. Y esto no es señal de error, sino de realineamiento, porque tu nuevo posicionamiento empieza a actuar como un filtro. Revela quién estaba a tu lado por genuina afinidad y quién solo porque eras fácil de controlar. Dejas de aceptar proyectos sin sentido solo por complacer. Dejas de trabajar en exceso por miedo a ser visto como perezoso. Estableces límites claros y los respetas. Dejas de asumir responsabilidades que no te corresponden. Dejas de sentirte culpable por no cumplir con todas las expectativas familiares. Eliges conscientemente dónde invertir tu energía emocional. La ansiedad disminuye. La necesidad de controlar lo que piensan los demás desaparece. Dejas de vivir para ser comprendido y empiezas a vivir para ser auténtico. Kierkegaard observó una interesante paradoja. Cuanto menos buscas la aprobación, más respeto puedes evocar. ¿Por qué? Porque la integridad tiene peso, tiene densidad, tiene presencia. Por lo tanto, sin decir una palabra, una persona centrada puede cambiar la dinámica de un entorno. No necesita demostrar nada. Su coherencia interna ya lo comunica todo. Personas así no mendigan espacio, lo ocupan, no reaccionan por inseguridad, actúan de forma desalineada. Pero esta integridad solo es posible cuando dejas de traicionarte, cuando dejas de moldearte para ser aceptado, cuando te das permiso para sentir, elegir, actuar, aunque nadie te entienda. Esto requiere práctica, requiere presencia, requiere autoconocimiento, pero sobre todo, requiere la valentía de asumir la responsabilidad de la propia existencia, sin culpar a los demás, sin externalizar el propio valor. Kierkegaard llamó a esto convertirse en individuo, el proceso mediante el cual una persona finalmente se convierte en quien realmente es, no en quien otros quieren que sea. Las señales de transformación, cuando esta integridad se arraiga, los efectos son profundos. Las relaciones cambian. Atraes conexiones más profundas y honestas, alineadas con la persona en la que te has convertido. Tu posicionamiento profesional cambia. Dejas de aceptar situaciones sin sentido por miedo. La autopercepción se vuelve más clara. Conoces tus valores y los honras. La ansiedad disminuye. La energía que gastas intentando complacer a todos regresa a ti. La presencia aumenta. Emanas una energía diferente, la de alguien con el control. Cuando una persona deja de buscar la aprobación, todo cambia. No solo en su interior, sino a su alrededor. Es como si comenzara a emitirse una nueva frecuencia. Ya no dices, por favor, entiéndeme. Emanas, sé quién soy y no necesito tu permiso. Y el mundo inevitablemente responde.
Kierkegaard sabía que la psique humana se rige por la energía, por la presencia, por la estructura interna, no por justificaciones racionales. Quien intenta constantemente ser comprendido, emite una vibración de sumisión, de duda. Quien ya no se explica emite fuerza, claridad, autoridad. Y no se trata de volverse arrogante, se trata de finalmente alcanzar la plenitud. La gente empieza a escucharte de forma diferente. Las relaciones desequilibradas dejan de tener sentido. Las dinámicas en las que eras sumiso, predecible y fácilmente controlable, simplemente se desmoronan. No porque hayas luchado, sino porque ya no estás disponible para desempeñar el mismo rol. Desarrollar esta autoridad interior no se logra de la noche a la mañana. Requiere práctica consciente, silencio ante las provocaciones, firmeza al decir «eso no me resuena» sin explicar por qué. Negativa a participar en juegos emocionales donde siempre tienes que justificar tu postura. Capacidad para soportar la incomodidad de no ser comprendido y aún así, mantenerte completo. Observa cuándo surge la necesidad de explicar. Pregúntate, ¿hago esto por mí o para complacer? Practica el silencio en situaciones en las que normalmente te justificarías. Cultiva la capacidad de decir no sin entrar en detalles. El silencio transforma tus relaciones, porque comunica lo que una vez anhelaste. Dice, no estoy aquí para ser moldeado, estoy aquí para ser. Y a partir de ahí, empiezas a atraer una conexión diferente, más profunda, más honesta, más alineada con quien te has convertido. El respeto empieza desde adentro, y el primer paso es precisamente dejar de justificar tu propia existencia. Pero este camino requiere presencia, porque en momentos de duda, volverá la necesidad de dar explicaciones. Parecerá más seguro complacer, parecerá más fácil ceder, y es en estos momentos que debes recordar. Cada vez que silencias una explicación, te reafirmas, consolidas tu integridad, ocupas tu lugar en el mundo, no como alguien que mendiga espacio, sino como alguien que ya sabe que pertenece. Kierkegaard dedicó su vida a explorar lo que significa ser un individuo auténtico en una sociedad que impulsa el conformismo. Su conclusión fue simple pero revolucionaria. La verdadera libertad comienza cuando dejas de pedir permiso para existir. Cuando dejas de buscar aprobación, no solo estás cambiando tu comportamiento, estás tomando una decisión existencial fundamental. Eliges vivir tu propia vida en lugar de actuar para los demás. Esto no significa volverte insensible ni cerrarte al diálogo. Significa que ya no necesitas mendigar comprensión. Ofreces tu verdad como un regalo, no como una solicitud de aceptación. La comunicación deja de ser una actuación y se convierte en una expresión auténtica. Es la diferencia entre buscar aprobación y buscar la verdad. Y cuando finalmente hagas esta transición, cuando dejes de dar explicaciones compulsivas, cuando aceptes la incomodidad de no ser siempre comprendido, cuando elijas la integridad por encima de la aprobación, descubrirás algo extraordinario. Siempre fuiste suficiente. La aprobación que buscabas fuera ya estaba dentro de ti, esperando ser reconocida. Y cuando finalmente la encuentras, todo cambia. El mundo no solo te ve diferente, sino que te trata diferente, porque finalmente has aprendido a tratarte como mereces. Esta es la revolución silenciosa de Kierkegaard. Descubrir que la mayor aprobación que puedes recibir es la tuya, y cuando la tienes, todas las demás se vuelven opcionales, prescindibles. Finalmente, eres libre de ser quien siempre debiste ser.